¿Qué onda, Marco? ¿Qué onda? Mucho gusto. ¿Qué nos vas a platicar hoy? Pues ya sabes, puras mentiras del Power. Yo sé que tú eres coach de powerlifting, nutricionista. ¿Quieres darnos un poquito de tu background? De Ok. exactamente a qué te dedicas. Principalmente me dedico a consultas de nutrición, tanto del área clínica como del área deportiva y más específicamente a powerlifting. En cuanto a entrenamiento, digamos que 3 ramos principales. Lo más completo sería el trabajo de powerlifting y ya en segundos planos suelo trabajar con atletas de culturismo y atletas como recreacionales, por así decirlo. Ok, ¿con atletas de culturismo también trabajas? Sí, o sea, con eso la verdad, sinceramente he tenido menos experiencia, es decir, son menos los que acuden a mí para este rubro, pero sí es algo que, tanto porque ya competí en algún momento, como es algo que sí me gusta. Ok, eso yo no lo sabía. Yo no sabía que competiste en culturismo. A ver, ahorita me dices eso. De los atletas que llevas, ¿qué porcentaje son de culturismo? ¿Qué porcentaje son de powerlifting? No, te diría que un 90% suele ser, o sea, acá siempre se puede mover un poquito más, un poquito menos, pero que hay siempre un 90% va a ser de powerlifting y el 10% entre recreacionales y de culturismo. Y de culturismo, ok. Entonces la gran mayoría de los que llevas es de powerlifting. Y en el área de nutrición, ¿las personas que llevas mayormente son casos clínicos o casos deportivos? No, ahí sí está muy mixto, o sea, sí te diría que llevo como... O sea, sobre todo lo que son consultas presenciales es más casos clínicos, temas en mujeres sobre todo suelo tener más pacientes femeninas, entonces es más síndrome de ovario poliquístico, resistencia a insulina, algún trastorno metabólico como hipotiroidismo, alguna cosilla por el estilo, ¿no? De consultas online, casi todos es del área deportiva. Ah, ok. Entonces, tienes consultas presenciales y consultas en línea. Uh-huh. Oye, Marco, y a ver, ¿cómo inicia tu carrera deportiva? ¿Cómo inicias a interesarte en todo esto del mundo de los deportes? Tiene que ver un poquito con por qué me dediqué a la nutrición. Okay. O sea, yo empecé en el gimnasio como hace mucho, en 2010. Ajá. Ok, ahora, porque a los 15 años no me dejaron entrar al gimnasio, ya sabes, no vas a un cierto establecimiento, dices, estás muy pequeño, no te dejan acudir. Después de esto... pasa un tiempo determinado, voy a un gimnasio estos de barrio de que costaba 15 pesos la visita, Okay. y era lo que yo pagaba. Y ya estuve un tiempo ahí, luego junto con otro amigo descargamos un libro de internet que era Bodybuilding Nonsense, que en español era Culturismo sin tonterías, de Vince Del Monte, un canadiense. Okay. Y la verdad, si lo buscan, tiene bastante buenas bases. O sea, sí tiene muchas cosillas que se quedaron atrasadas en el tiempo, que ahorita hay que revisitarlas y corregirlas. Okay. Pero considero que tuve muy buena base de dónde guiarme a la hora de querer empezar a entrenar, gracias a ese libro. O sea, tu introducción fue con un amigo, fuiste al gimnasio y agarraron este libro y empezaron a aprender sobre el entrenamiento y entrenar. Sí, justo. ¿El primer gimnasio al que fuiste es de Los Mochis? Sí, allá en Los Mochis, en Sinaloa. O sea, tu primer acercamiento cuando fuiste al gimnasio fue para ponerte más fuerte, para ganar masa muscular, ¿cuál fue exactamente? Yo quería ponerme mamado. ¿Tú querías estética? O sea, la verdad era de que, no sé, o sea, quienes vimos Dragon Ball, que vimos Goku, o sea, realmente sí era algo que me motivaba. Y ya después, a la hora de entrenar y eso, este tipo de programación que tenía este libro proponía mucho la sobrecarga progresiva, ¿ok? Y ir incrementando tus cargas cada determinado tiempo. Entonces, eso fue lo que a mí me enamoró en un inicio. Allá te empezó a entrar la espinita de subirle. Sí, ya el peso, el cargar más ya representaba para mí algo extra. ¿Cuándo fue tu primera competencia de culturismo? No, solamente he competido una vez, la verdad, en culturismo. No fue la mejor experiencia, por eso es que no continué más allá de eso. ¿Por qué no fue tu mejor experiencia? ¿Cuánto tiempo llevas entrenando antes de la primera competencia? Ok. Llevaba entrenando 5 años. Ok, 5 años y tuviste tu primera competencia. Sí, yo competí a finales de 2015. Sí, en diciembre de 2015, ya saben, en un Mr. algo, o sea, Mr. Sinaloa era en ese caso, se celebró ahí en Mazatlán. No me gustó, más allá de que la organización y el evento estaba como que muy pobre en cuanto a un evento, pues yo no tenía una experiencia previa en ningún evento, entonces cualquier evento para mí iba a ser grande. Okay. Y lo que no me gustó fue la forma de clasificación, es decir, fue como bien ambiguo. Yo llegué, me dicen, ok, ¿tú vas a competir? Sí, voy a competir, pésate. Okay. Entonces ya, me pesan. Pues ya con la carga creo que pesé como a eso de 70 kilos. Descargado había pesado como 68. Ok, y me dicen, hazme un doble bíceps. Y yo, ok, pues te hago un doble bíceps. ¿Ya sabías posar? ¿Ya habías sí, si buscan, hay un atleta ahorita que ha ganado para México mundiales, es de Sinaloa,
se llama Armando Félix, es de allá de Los Mochis. Con él coincidían los entrenos que yo hacía en los domingos, porque yo los domingos no entrenaba en mi gimnasio regular, sino entrenaba en un gimnasio que abría los domingos, que era donde entrenaba él. Y él ya había competido en culturismo, todavía no era el monstruo que es ahora, pero me ayudó bastante en las poses. O sea, él fue el que realmente me guió. Y había otro atleta, Jorge, que me ayudaba en el diario del gimnasio, que estuve practicando yo creo que como un mes y medio el tema de poses y demás. ¿Cuánto tiempo fueron clases de poses antes de que... O sea, ¿cuánto tiempo tuviste que practicar las poses exactamente? Ok, pues sí, más o menos digo como mes y medio antes fue que empecé todo el tema de poses. Era de que terminaba mi sesión de entrenamiento y reglamentariamente me quedaba unos 15 o 20 minutos haciendo las poses. Después de eso, ¿cómo transicionas al mundo del powerlifting? Justo ya faltaba nada para competir en el culturismo. Y me sale así en Facebook de que iba a haber un evento justo en Mazatlán. Creo que era de los que organizaba Jorge Free, le llamaba el Torneo del Pavo. No sé si todavía los hace, pero pues bueno, se hacían en esas fechas. El Torneo del Pavo, un torneo de powerlifting. Sí, era powerlifting, Torneo del Pavo, literal ganas un pavo. Ah, ok. Se hace por diciembre. Pero no eran de novatos, o sí eran novatos. No existía todavía este tema, o sea, estaba hablando de 2015. Estas competiciones que hay ahora muy comunes de novatos no existían, o sea, había competencias y todos eras novato, no, pero sí. Entonces me sale esta publicidad, veo que me queda justo a la semana siguiente de que yo competía en culturismo. Dije, es una burrada si yo compito en culturismo ya con todo lo que llevé de por medio para poder llegar a un porcentaje de grasa muy bajo. No tiene sentido exponerme a una carga muy alta la siguiente semana. Entonces yo no competí ahí, pero pregunté. Me acerqué a preguntar y dije, ok, hay Power en México. O sea, yo ya ubicaba el Power, pero... Ah, ya lo conocías. Sí, pero no sabía que había en México. Ok. O sea, yo creía que era el único loco que le daba, así como a mucha gente le pasa, porque en mi gimnasio era el único loco que le daba eso. Sí pasaba. Entonces, pues ya, veo yo el evento, iba a ser el nacional para marzo de 2016, iba a ser el nacional. En ese entonces yo estaba finalizando mi carrera de nutrición y tenía que venir a hacer el servicio, bueno, había postulado para hacer mi servicio social en el Instituto de Nutrición Salvador Subirán, aquí en la Ciudad de México. Ah, ok. Entonces yo hacía mi transición a la Ciudad de México a partir de enero. El caso es que llegando para acá, yo tenía que haber, después del rebote que me pegué vi más o menos los resultados, porque o sea, todavía la página de la federación está así súper mal cuidada con respecto a los datos, los registros y todo. Digo, no es que ahorita ya esté perfecta, pero... No, o sea, te hablo de ahorita y te digo, en aquel entonces era peor, exacto. Okay. Entonces, encontré por ahí, quién sabe cómo, los resultados del último nacional que había sido justamente en Sinaloa, en Mazatlán, en 2015, y dije, ok, ¿a qué categoría estoy más cerca de peso? No, pues estaba pesando creo que 73, ya con todo el rebote y eso. 74. No. Estaba, o sea, de peso estaba más cerca obviamente de la de 74, pero mis marcas estaban más cerca de la de 66 en ese entonces. Entonces, para competir en culturismo había bajado hasta 68. No me resultaba muy loco pensar en bajar a 66 en el papel. En el papel. Exactamente. Y pues ya, empecé una preparación ahí muy rajatabla y pues mi primera competencia fue un nacional ahí en León, Guanajuato, en 2016. Ah, en Guanajuato. Oye, pero, o sea, tú estás ya aquí viviendo en Ciudad de México y viajaste a Guanajuato. Sí. Oye, ¿y cuánto tiempo te llevó? ¿Sí diste la categoría? Sí. No manches, ¿y cuánto tiempo tardaste en bajar todos los...? Bajar. Es que tomen en cuenta que cuando hay un rebote, gran parte de ese peso no es un peso real. Es decir, esto que estás pesando inmediatamente después de competir y demás, hay mucho desfase porque estás comiendo demasiado, estás entrenando un poquito menos quizás y demás. Entonces hay mucha retención, hay ciertas cosillas. Entonces a estos 73 kilos, réstale 2 kilos aproximadamente. Entonces realmente tenía que bajar de 71 a 65 y feria. Pero 5 kilos pesando 66 más o menos. En un 10%. Promedio, sí, más o menos. Bastante. Venía hilando una preparación como muy rígida, por así decirlo. Es decir, yo había sido muy constante en toda mi preparación desde inicio de año, como en marzo de 2015, a finales de 2015. Me di como un pequeño mini break en diciembre y luego retomé en enero. Entonces yo ya traía este ritmo de trabajo, por así decirlo,
tanto de cumplir mi entrenamiento, cumplir la nutrición, cumplir descanso. Bueno, el descanso nunca ha sido mi fuerte, pero pues bueno, se cumplía, ¿no? No me resultaba tan descabellado pensar en eso por ese punto concreto, porque me sentía con la capacidad de hacerlo. Ok. Y para esa primera competencia, ¿quién te llevó? ¿O tú? No, en aquel entonces yo ya tenía tiempo trabajando con unos entrenadores españoles. Dudo que los ubiquen, sinceramente. Uno se llama Cristian, ahorita se me olvida el apellido, y el otro Julián Villa algo. Bueno, sinceramente no lo conozco. No me acuerdo. No lo conozco, pero era la época donde estaba muy fuerte el Power Explosive y estaba muy fuerte Jorge Pérez Córdoba. Y sí, toda esa época era como lo... De hecho, Oscar Sánchez lo conocí aquí en Ciudad de México. Estuvimos entrenando aquí en el Zona Fitness, que está aquí muy cerquita de donde estamos grabando. Ok. Estuvo porque fue el Mundial de 2017 de Paralímpicos. Y él lleva una atleta paralímpica. Loida. Loida vino a entrenar para acá. Entonces, estuve compartiendo como 1 o 2 semanas de entrenamiento con Oscar. Y ahí me tocó estar como una especie de juez en ese evento, porque justo ese año me había certificado de juez para IPC. Ok. Y estuve, no de los jueces de tarima, sino de estos jueces que cuidan la parte de calentamiento y cosillas por el estilo. Con Oscar Sánchez, ¿cuántas sesiones de entrenamiento compartiste con él o cómo fue exactamente? O sea, no te sabría decir como el número de sesiones. Yo creo que como una semana entera de sesiones. Yo me estaba en ese entonces creo que preparando para un selectivo, porque fue como casi a finales de año o algo así, no recuerdo muy bien las fechas. Y era cuando estaba muy en auge, digo, ahorita lo están como retomando y repopularizando, el entrenamiento por velocidad y el encoder y todo lo que se quería vender. En aquel entonces la marca era Speed for Lifts. Sí, ahorita es Bitruben, sí, que cambió. Sí, yo tengo mi encoder. Ok, entonces desde aquel entonces ellos lo popularizaron mucho por el investigador González Vadillo. Sí. Y Explosivo fue el boom para que esa marca revolucionara con respecto a eso. Que en la práctica sí tiene uso, sinceramente, pero es para debatir. Oye, ¿y tú veías entonces entrenar a Oscar o a Loida? Loida no recuerdo que haya entrenado ahí. Más bien, Loida nos iba y nos acompañaba y Oscar era el que entrenaba. Es que, por ejemplo, ahí en el Zona Fitness teníamos un rack Eleiko, pero los racks que se utilizan para IPC, para Paralímpicos, son mucho más toscos el banco. Entonces, encontrar estabilidad y eso es un tema. Esto ya es aparte de toda la historia, pero ¿qué opinas de los coaches que no tienen tanto nivel como sus atletas? ¿Cómo ves eso al respecto? Creo que es algo común. ¿Es algo común? ¿Pero por qué? ¿A qué crees que se da? Porque, por ejemplo, Oscar tiene atletas increíbles como Beto, Rubén Rico y Loida, y él no tiene tanto nivel como powerlifter. ¿A qué crees que se da? Mira, lo podemos extrapolar a otros ramos. O sea, dentro del mundillo está Hani Rambo. Hani Rambo. Y pues no es que tú lo veas y digas, mañana va a ser el Olympia, el Classic Physique que estábamos esperando. No, pero una cosa son los conocimientos, la forma de transmitirlos y la forma de aplicarlos. Y otra cosa es que tú tengas las capacidades, otra tú tengas la dedicación, la disciplina que sí tienen los atletas. ¿Okay? Hay que considerar 2 cosas diferentes. Una cosa es ser entrenador, otra cosa es ser atleta. Que tú tengas los conocimientos y las capacidades no implica directamente que seas el mejor exponente de ellos en la práctica por distintos motivos. O sea, puede darse por temas de vida, o sea, que en tu vida no resulta tan prioritario el deporte como tal, más allá de pasarlo bien, estar entrenando y demás. Eso puede ser un tema. Otra puede ser, si te quieres excusar en temas genéticos y que pues yo no estoy construido para tal deporte, pero pues aquí estoy picando piedra, puede ser algo válido, ¿ok? Pero generalmente tiende a ser tema de prioridades y sobre todo eso, prioridades. O sea, ¿tú sientes que la genética no es tan influyente en el caso de...? No, en la élite sí. En la élite sí. La élite sí. Hablando todavía a nivel nacional, la verdad, al ser un deporte que todavía está en un rango de crecimiento, pues, no sé, si lo pusiéramos en porcentajes, te podría decir, no sé, a lo mejor puede ser muy ambiguo, entre un 20 y un 40% está todavía aquí, apenas en desarrollo. Entonces estamos hablando de que probablemente un atleta con un gran año que tenga de preparación le da lo suficiente todavía en este punto para llegar a un podio, cosa que en otros deportes es imposible. Sí, es que deportes que estén tan asentados. Sí se nota mucho la diferencia, por ejemplo, entre México y España en el powerlifting. Ves las marcas de, por ejemplo, Mark Rius en 9.3 contra los 9.3 de aquí, hay mucha diferencia. Ahora, sí la hay. Ahora, afortunadamente, si volteas a ver no solamente a los Open, sino a los Juniors
los juniors que tenemos ahorita de exponentes, Vienen fuertes. pero muy fuertes. O sea, justo voy a hacer un video de los atletas que van a ir a este junior. Pues bastantes, creo que casi 5 están dentro de las posibilidades de agarrar podio de total. O sea, no solamente podio medalla, Right. que ya es bastante algo grande para México como deporte de power, pero de total ya es bastante. La verdad, qué bueno que hay tanto nivel y la verdad es que sí se notan muchas ventajas que están empezando los atletas juniors con respecto a cuando tú y yo empezamos. No había gimnasios con discos calibrados, no había power bars, no te dejaban usar magnesia. O sea, ellos vienen ya con todo el background que traen sus mismos coaches que ya llevan mucho tiempo Justo. y mucho material y la verdad qué bueno que van a llegar a niveles Sí, la verdad van a llegar a niveles más altos que nosotros, la gran mayoría. y está perfecto. O sea, realmente uno tiene que entender también las etapas tanto propias como del deporte en particular y tienes que ver en qué zonas vas a ser más útil conforme pasa el tiempo. Las aspiraciones que yo tenía a un inicio con las que tengo ahora son diferentes. No quiere decir que ya no tengo una aspiración como tal. Siempre hay que, si quieres seguirte considerando atleta, tienes que al menos tener cierta ambición, pero eso no implica que no veas la realidad y lo que está pasando. Sí, es que hay atletas muy fuertes. O sea, ¿tú ahorita ya no te ves tanto como un competidor o te ves más como un entrenador? ¿Cómo te Tendrían sientes? que, mira, generalmente, de hecho es algo curioso. Nunca me he considerado el mejor atleta cuando está en el papel, por así decirlo. Pero afortunadamente, en la mayoría de eventos en los que he estado, he logrado estar en el rango competitivo y considero que tiene que ver un tema de toma de decisiones y experiencia. O sea, muchas veces yo no he sido ni cerca el mejor o el atleta más fuerte de ese día, pero sí quizá el que tomó mejores decisiones. Ok, tuviste un buen meet, un buen handler. Sí, o sea, también, por ejemplo, el ser consciente de tu proyección, de tu entrenamiento. Muchas veces esperamos que el taper haga unas maravillas que en la vida real no van a suceder, así de que sacamos bien grindeado un 2.10 y esperamos que en 10, 15 días saquemos un 2.50 RP 8.5, o sea, no. No pasa. ¿Cuánto dirías que es la diferencia entre tu entrenamiento habitual y después del taper? ¿Cuánto dirías tú que aumenta el rendimiento en tu experiencia? Mira, podemos ponerlo en 2 rubros. Atletas que sí entrenan bajo un estándar. Okay. Si entrenas bajo un estándar que es el que se va a dar en competencia, es muy replicable. Okay. Entonces, lo que tú veas en tu proyección no lo vas a tomar tan cuadrado, pero es muy probable que estés más cercano a conseguir tu proyección. Atletas que estén entrenando bajo estándares muy suaves, más inespecíficos. muy permisivos, o sea, una pausa muy cortita, una profundidad bien dudosa, un bloqueo extraño, hablando de cada movimiento en particular. Cuando se acercan a un meet o cuando compiten directamente en el meet, es más probable atletas que los veas fallando openers, que los veas cerrando con lo que ellos pensaban cerrar, sino bastantes kilos abajo, y lo que ellos tenían y la desilusión que les genera, en realidad no tendría por qué llegar a ser una desilusión realmente, sino más bien, si lo hubieras analizado con un poquito más de objetividad, no estaban esos números que en tu cabeza estaban creándose. Sí, faltaron los estándares de competencia. Sí, los estándares. Que muchas veces tenemos pues esta idea, ¿no? De, claro, no, o sea, me estoy recortando poquito, pero en el meet seguro lo doy. Regresando otra vez a cuando empezaste en el powerlifting, llegué a ver por ahí una foto que tenías con Brett Gibbs. Sí. ¿Puedes platicarme un poquito de eso? ¿Cómo fue ese viaje? ¿Cómo lo conociste? Ok, mira, justo competí mi primera competencia de Power fue ahí en León, Guanajuato, en 2016. En la 6-6, quienes quedamos en podio fue Marco Belmont, Marco Rivero, o sea, yo, y otro chavo de ahí de Guanajuato, que ahorita no recuerdo el nombre. Belmont, no recuerdo por qué no acude al Mundial. Yo estaba inscrito como reserva. Yo tenía la posibilidad de ir a Costa Rica, al no ir Belmont, me dicen, bueno, me dan la invitación, me dicen, oye, pues para participar acá. Y yo sabía, evidentemente, que si tenía 2 días en el Power, no iba a ser ni cerca el más competitivo en un Mundial. Pero, ¿por qué decidí acudir? No, pues la experiencia. La experiencia, sinceramente, ya si lo vemos posterior a esto, muchas veces, tanto la toma de decisiones como atleta, como entrenador, la conseguí de cierta manera en esa primera experiencia, el ver qué es lo que hacían realmente los top, tanto para calentar en las aproximaciones, tanto para sus selecciones de intentos, tanto para X o Y cosas. Nosotros estuviste observando y aprendiendo. Sí, pues estuve una semana entera y en un pueblo que se llama Calín, Texas, que no hay nada que hacer.
Entonces, sí tuve posibilidad de ver bastantes sesiones del Mundial. Y pues bueno, una de ellas, las sesiones que te podría decir que a la fecha, solo de recordarla, sí me levanta los pelos. Sí, yo igual ya me ericé, güey. O sea, la competencia de Brett Gibbs contra John Hack, había todo un rollo de beef previo al Mundial que ya tenía como 6 meses entre dimes y diretes y cosas. Entonces había todo un hype por esa competición. Y llega pues el día del evento y John Hack estuvo pletórico y Brett Gibbs generalmente, quitando 2018, solía tener muy malos performances en competencia, es decir, ya sea por selección de intentos, porque visualmente hay ciertos atletas que te transmiten su ansiedad, desde que tú los ves pasar a tarima dices, va cagado. O sea, y Brett Gibbs solía ser de esos atletas. Puede ser por diversas cuestiones, ya eso ya no es algo que me competa, pero pues bueno, el caso es que te abre primero más pesado, creo que Brett Gibbs en squat, Hack abrió más ligero, pero hace un salto más grande, Brett le dan malo su segundo levantamiento de squat. ¿Por qué? ¿Por profundidad? No, Por profundidad. Por profundidad. Repite no repite. John Palkowski, que era un australiano que estaba en la 6'6", que fue de los que estuvo peleando por el récord de deadlift, o se quedó con el récord de deadlift de ese año, era el handler de Brett Gibbs. Y Joey Flex era el handler y coach de John Hack. Entonces, en ese evento, deciden brincar de lo que se le dieron malo, que la verdad le había salido peleadito, a 2.87, una cosa así. El caso es que en cuanto llega abajo, la pierde. Y John Hack viene y clava un récord mundial con 2.98, que duró bastante tiempo para que se lo tumbaran. Dios mío, ahorita el récord ya está como en 3.40. Sí, o sea, es una locura. 40 kilos, ¿no? Sí, o sea, toma en cuenta que cada año, o sea, los récords, o sea, por poner números burdos, suben entre un 5 y 10%. O sea, eso es una barbaridad que en otros deportes no lo vas a ver porque ya el rango de mejora, al ser deportes tan antiguos, ya no es tan marcado. ¿Y cuál fue tu mayor aprendizaje que en la era de calentamiento, en toda la experiencia? ¿Qué fue lo más raro que viste? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Ok, lo que sí es que acá traíamos, como te digo, bueno, como tú lo mencionas, una escuela como muy de España. O sea, había como 2 ramos, ¿no? Bueno, 3 ramos. Los que eran más antiguos en el Power, los Open y Master de esa época, que nosotros éramos juniors, pues ellos traían como que entrenos constantes de ciclo ruso de sentadilla por milésima vez y repetir cosas así, y como todo como muy arbitrario y así. Luego estaban los que estaban siguiendo como cierta línea estadounidense, que en ese entonces estaba mucho Westside Barbell y cosas así medio extrañas, de muy rudo y bla, bla, bla. Y muchas barras especiales. Y muchas barras especiales y muchas variantes así bien locas que luego no tenían tanta transferencia en la realidad. Mucha resistencia acomodada y así. Y había otra sección de nosotros que estábamos más a la escuela española. Entonces, en la escuela española y todo ese tipo de cosas, había mucho de que tu foam roller, tu 1000 cosas para calentar, activar y no sé qué. Entonces tenías paso A, B y C y tú estabas en tu paso C y los otros ya estaban terminando de aproximar. Eso es como lo principal. Tú llegas a un mundial y no ves a los tops haciendo así grandes cositas, no. O sea, realmente es como que poquito, es como el señor que llega al gimnasio, te hace así y ya, vamos, ¿qué? ¿240 o qué? O sea, es rápido y tienen el timing bien preciso. Eso es lo que yo normalmente, lo que yo observé más, es tenían bien preciso en qué momento se iba a hacer el último calentamiento, en qué momentos teníamos que empezar, en qué momento se iba a apretar y en qué momento queríamos de que descansara más el atleta. Y estar bien pilas con las tablas. Ese tipo de decisiones de cuánto tiempo antes de hacer tu última aproximación, antes de tu primer intento, se dificulta mucho aquí cuando las competencias no tienen buen timing. Sí. En cambio, ya me imagino que dicen, el primer levantamiento es a las 10, ya a las 10 está pasando el primero. Volviendo a 2016, que fue mi primer evento, creo que mi primer sentadilla fue, no sé, te voy a decir un dato, entre 2 y 4 de la tarde, y mi último muerto fue como a las 11 de la noche. Sin luces, con los celulares, mucho hype, mucha emoción, pero o sea, fue mala organización, era lo que había. No, ahorita sí, afortunadamente ya ha mejorado bastante. Claro, pero sí, la verdad es que yo pienso que todavía falta bastante. Sí, o sea, mira, creo que a ti no te tocó ver estos últimos 2 de cerca, más allá de verlos en transmisión quizás, o sí. No, sí es nada que ver, incluso de un año a otro, es decir, de lo que fue Mérida a lo que fue ya este año en los 2 nacionales, se acercan mucho a lo que puedes ver en un NAPF o en un FESUPO, que estamos hablando de
Sudamérica y de Norteamérica en internacionales, que si bien no son los mayores internacionales en cuanto a evento, quizá como evento o show pueden estar un poquito por arriba los de IPF y obviamente ya IPF como tal, pues ya acercarte a un NAPF o estar prácticamente en ese rubro es ya un pasote adelante. Sí, sí está muy cerca, pero aún así hasta el mismo IPF yo siento que le falta mucho nivel como espectáculo. Por ejemplo, lo que estuvo haciendo la Yusa Piel, de los animadores, de los fuegos artificiales, de ese tipo de cosas, hacen que la competencia sea más amena. Mira, en ese año... ¿Tú qué opinas de las competencias de la IPF que son muy planas, siempre usan el mismo fondo? Ni siquiera se preocupan, oye, vamos a hacer una lona nueva. Sí, no, es literal así de copia y pega. Ajá, de copia y pega. De hecho, pues, de todas las polémicas que ha habido... no les gustaba mucho la forma de dirigir los eventos in situ de Gino. No sé si recuerdas a Gino. Gino Powerlifting es el boxeador que por mucho tiempo era el oficial. Okay. Y era el que siempre sacaba su típico que se iban a tirar un 302 de muertos y en libras son 666 libras. Entonces empezaba con su 666, Number of the Beast, y demás cosillas. El caso es que es todo un showman, el vato se viste como pirata. Ah, sí, ok, es el que se viste como pirata, ok. Sí, es un vato gigante así, grandísimo, ok. Inmiscuye a la gente que está en el evento a estar ahí top, porque pues, muchas veces cuando ves la transmisión, sí los que están haciendo la transmisión sí te transmiten eso, pero los que están ahí in situ a veces están como si estuvieras viendo cualquier cosa, así, no te enteras nada. Y por ejemplo, Gino, no recuerdo cuál fue el inconveniente que tuvo, pero ya no lo empezaron a considerar para IPF y está como principal en las competencias de USAPL. Sí. Y en USAPL lo que priman es lo que priman los gringos en general. Todos los deportes gringos tienen que ver con show, con espectáculo. Son deportes larguísimos y longevos porque también se busca el comercio. ¿Okay? Entonces se busca que haya ciertos anuncios, ciertas cosas y se busca generar el máximo espectáculo posible. Sí, pero es que como es tan repetitivo, sí, la IPF ¿cuándo va a poner a hacer algo diferente? O sea, por ejemplo, en Sheffield, pues por ejemplo, mínimo ya te ponen las tablas para que sepas cómo van los récords. Alguien que agarre, enciende la tele de la nada o abre el en vivo y empieza a ver, ya se da una idea de cómo está. Pero la IPF, nada de nada. Sí, no, suele ser, te digo, muy steady, muy plano. Tienes que, la verdad, ser un friki de esto para estar ahí con tu woodlift de un lado, tu transmisión de este lado. Y encima, no sé, o sea, checando cualquier otro detallito. Sí, ya vas siguiendo a los atletas. Igual yo sí respeto mucho a los atletas porque atletas como Panache, como Taylor Atwood, como Russell Orgel, que están muy presentes en redes, cuando llegas a la competencia y pasan ellos, como ya los conoces y ya estás con ellos se prestan mucho, para con su grandeza y luego termina y saluda. Sí. Se prestan mucho para que convivas con los atletas, pero después, hasta cuando están celebrando, están haciendo algo, los empiezan a sacar de la tarima. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que IPF sigue perfectamente las líneas que siguen los deportes del COI, que es el Comité Olímpico Internacional, que es como, pues sí, es rollo olímpicos. Por ejemplo, o sea, tú ves, no sé, en Olimpiadas, en su momento Usain Bolt o Michael Phelps o todos estos estandartes de ciertos deportes en Olimpiadas, el show era el evento. O sea, el show era la participación del atleta, pero no había un show como tal. Es decir, sí había un estadio lleno con Usain Bolt cuando rompió su marca, pero pues ya, o sea, lo ves celebrando con su bandera jamaica y poco más. O sea, no es que haya ahí un súper espectáculo, como no sé, si lo comparamos con otros deportes gringos, un Super Bowl y tiene su medio tiempo y hacen todo un show. Sí, pero se entiende porque es una carrera muy rápida, es muy visual. Estás viendo al atleta correr, termina la carrera en 5 minutos y listo, ya sabes quién ganó. El powerlifting tienes que esperar. Sí. Tienes que esperar 3 horas o 6 horas, dependiendo de qué es lo que estés viendo, para saber quién va a ganar. Entonces sí falta ese... Sí, y te digo, es algo que pasa incluso en weightlifting, en la halterofilia, que es como el deporte hijo, o sea, el powerlifting es el hijo de la halterofilia. Pues realmente siguen la misma línea. Sí, la misma línea, o sea, el show es realmente ver al atleta hacer su performance y poco más. O sea, no hay como tal así algo que te envuelva como evento, no suele haber. Y pues sí, es algo que si se quiere llamar como que a otros espectadores, es algo que le falta hasta cierto punto. Poco a poco siento que al menos las transmisiones se van volviendo más enriquecidas y siento que por ese lado al menos llega a ser como un poquito más factible, pero sí, o sea, rara vez te avientas tus 4 horas así de jalón. Jalón, sí, es muy raro. La verdad, yo creo que los que más han aportado a que no sea tan aburrido son los mismos atletas. Sí. Los que tienen presencia en redes y que ayudan a que ya sepas
el background de cada uno y puedas disfrutar mejor la competencia, pero sí les falta. O sea, por ejemplo, hasta en el mismo fútbol, los partidos de 2 horas ahorita ya son de 45 minutos, está la Kings League, está la People's League, y hacen dinámicas con los mismos dueños de los equipos, con streamers. Y si quieres ver el partido desde la perspectiva de un influencer con el que estás más familiarizado, Claro, otro narrador, eso es lo que le falta a la IPF. Oye, ¿sabes qué? Si estamos transmitiendo en México, pues vamos a poner a unos mexicanos a narrarle a los mexicanos. Sí. Y es cuestión de que pues, se organicen un poco más para que hagan el deporte más entretenido y puedan llegar a más. Mira, es algo que eso se va a dar como todos los deportes en crecimiento. Toma en cuenta que eso implica derechos televisivos ya a ese punto. O sea, derechos de imagen, por así decirlo. Porque, no sé, está la FIFA y obviamente hay 1000 narraciones. Y pues que tú elijas al Martinoli o elijas a tal o lo que sea, es porque pues ya esta televisora o esta empresa en particular compró los derechos de imagen. Y en el Power, la verdad, esto está muy lejos de... No, pero por ejemplo, en la People's League, o sea, están los streamers y en el mismo partido están narrando cada uno en su cabina sí, el partido de fútbol. Algo así debería ser la IPF. Oye, vamos a llevar a tales y que graben ahí para que ya no tienes que comprar derechos ni nada, pero estás ayudando a que haya más visibilidad del deporte. Sí, claro. Pero sí les falta más espectáculo. Pero bueno, vamos a dejar eso un poquito de lado. Okay. Igual entiendo que tú eres el coach de Gabriel, Brujo. del Brujo, del famosísimo Brujo, que igual está lleno de controversias. Sí, el Brujo es polarizante, es como en América. Ok, sí. Pero entiendo que lo lleva hacia algo que me llama muchísimo la atención porque es muy pocas veces vemos este caso. Estás llevando a un atleta que ya es muy grande y que aparte es muy bueno, o sea, es muy, muy fuerte. El Brujo podrán decir lo que quieran, pero es como atleta, o sea... Como atleta es muy completo. Entonces quisiera saber más o menos hace cuánto tiempo estás llevando al Brujo. Mira, con Brujo iniciamos a trabajar ya como coach atleta en 2018. Después del Nacional de 2018 que fue en Ciudad de México. Yo normalmente entrenaba con él cada cierto tiempo porque yo entrenaba ocasionalmente acá en el Zona Fitness. Entonces pues ya había una relación de amistad porque también en el 2016 estuve apoyando en algunas cosillas de pesaje en el Nacional. Entonces ya había cierta relación de amistad. Igual cuando fue el Mundial él me ayudó con unas cosas para poder yo ir al Mundial. Con esta relación de por medio yo lo vi ahí que el evento se estaba volviendo medio desastroso porque era la primera vez que se aplicaba en México una doble tarima en un evento y la verdad fue mejorable, por decir algo muy, muy loable. ¿Okay? Entonces lo vi volviéndose loco y le digo, ¿quieres que te handle? O sea, que yo te lleve el meet. No, pues que sí. Entonces ya, yo lo estuve coachando en el meet. ¿Ok? ¿Antes de siquiera era su coach? Nadie. O sea, Brujo, te digo, o sea, había toda esta generación que llevaba ya un 15º ciclo ruso de sentadilla aplicado a los 3 movimientos. O sea, te hablo de que el ciclo ruso de sentadilla, para quien no lo conozca, es un básico, un 6x2, tus días como de descarga, es una frecuencia 3 casi siempre, 6x2, luego un 6x6 con X carga. Luego, siguiente semana, bajas las repeticiones, son 6x5, pero con otro porcentaje de carga, y el 6x2 era como tu descargador, por así decirlo. Y era así, y lo repetían, y lo repetían, y lo repetían. Entonces traía una serie de lesiones, molestias y cosas acumuladas de los años y del tipo de programación que llevaba, que ya lo estaban mermando bastante. Es decir, cuando un atleta es fuerte, va a ser fuerte. Eso no es algo que es inevitable. ¿Okay? Tenga el programa que tenga, lo que sea, va a ser fuerte. La cosa es qué tanta longevidad puede tener el tipo de esquema que se esté llevando. Es la diferencia o lo que ha marcado como diferencia desde que he estado trabajando con Brujo. Primero que me dices, gordo, ya no me suelo lesionar tanto o ya es raro que llegue a tener cierta molestia, lo que sea. Justo yo lo conocí en el Mundial, para el Mundial, y andaba lastimado de la espalda baja y así compitió el Mundial y era algo como recurrente. Entonces en ese estuve de su handler. Creo que tiró un 267, 268 de squat, 160, 162 de bench y 280 de muerto, algo así. En ese año creo que fue el primer año que desde que pues básicamente ahí empezamos a trabajar juntos, que se queda el absoluto. Quedamos a partir de ahí ya empezar a yo prepararlo porque ya venía el Mundial de Canadá. ¿El Brujo tiene más sentadilla que deadlift? Normalmente sí. Ok, ¿y el Brujo hace sumo o hace conventional? Ha hecho los dos y en los dos ha llegado como a un tope muy parecido, pero ha tirado más en sumo y generalmente compite en sumo. Ah, ok.
Ajá, entonces le empiezas a jandear en la competencia y después. Sí, después pues viene la preparación para el Mundial de 2018 en ¿Y Calgary. tú se la llevas? Sí, justo, o sea, aparte coincidía que yo iba a ir a ese Mundial porque mi esposa en ese entonces todavía no estábamos casados. Compitió en la 6-3 Junior, gana el Nacional y va para el Mundial también de Calgary. Entonces, pues eso, iba a ir ella, entonces yo iba a estar ahí y también pues lo iba a llevar a él. Entonces llevamos la preparación, le fue bastante bien en la preparación, la verdad. O sea, la sentadilla la cerró en competición con 270, que eran un par de kilitos más. El press de banca creo que con 172, si no estoy mal, con bastante margen. Y luego cerramos con un pull for the win para ganarle al canadiense, que acababa de clavar inexplicablemente su tercer intento. O sea, nadie daba un duro porque el canadiense cerrara bien su último intento. Lo clava y nos obliga a ir conservadores y no apostar por nada extra que no sea empatarlo y ganar por peso corporal. Sí, el rendimiento de Brujo ese día, si lo analizan, sí daba para algunos kilitos más, pero ahí es donde entra el ser conscientes de qué es lo que se está buscando. ¿Buscas la medalla o buscas mejorar tu total? No, buscas ganar. En competición buscas ganar y si mejoraste tu total, qué bueno. Ok. Sí, digo, cuando es una competencia importante, sí es preferible ganar. Sí, estamos hablando de un mundial. Sí, de un mundial, sí. Para ese momento el Brujo ya era máster. Ya era máster, ya había ganado el mundial, hay que decirlo. Ya había ganado el mundial 2016. Ese año, la verdad, Brujo es muy competitivo, entonces, a pesar de que lo ganó, la verdad, se le veía como no muy contento, porque le sacó como 20 kilos o más al siguiente cercano. O sea, realmente lo ganó de calle. Es de estas ocasiones donde, pues, uno muy fuerte de Open brinca a Master y todavía los otros fuertes de Open no han brincado a Master. Entonces no tienes otras rivalidades más allá de ti, por así decirlo. Entonces es común que pues eso, se den esos ganadores eventuales en algunos casos. En el caso de Brujo pues no fue eventual, sí puedo repetir. Un par de años después, en 2017 fue en Belarus y era imposible, la verdad, por tema de costos y todo ese rollo, que asistieron. Entonces creo que ese año no asistió creo que... Pero si hubiera ido, hubiera podido ganar a lo mejor, ¿no? No lo recuerdo, o sea, sinceramente, como yo no lo llevaba en ese entonces, tampoco estuve muy pendiente de qué pasó en la Master 1 de Bielorrusia. Cuando tú lo agarras, ¿qué frecuencia de entrenamiento estaba teniendo? Me dijiste que estaba haciendo como una especie de ciclo ruso de sentadilla, pero para todos los básicos. Sí, era básicamente él hacía squat 2 o 3 veces por semana, hacía bench 2 o 3 veces por semana regularmente y hacía muerto una vez a la semana o a veces que no hacía muerto. ¿Y cuál fue el principal cambio que hiciste en la rutina del Brujo? Principal cambio, bueno, y sí, de fijo siempre eso lo ha tenido ya de ley, un viernes de SBD, que es como ya gusto particular de él. Ok, eso te lo pidió. Sí, entonces es algo que se ha mantenido en el tiempo. A lo mejor alguna que otra vez se lo llego a retirar, pero la verdad no suele tener muy buen impacto, entonces casi siempre recurrimos a ese esquema. Entonces, en el cambio con él fue una frecuencia un poquito más alta en cuanto al deadlift y un trabajo ya más específico con respecto a ciertas adecuaciones técnicas, no tanto de que hacer un cambio súper robusto en su técnica ni nada, porque recordemos que un atleta, como te digo, que ya tiene cierto bagaje, cierta experiencia, ya sabe mover en ciertos rangos y es fuerte en esos rangos, y sería una tontería hasta cierto punto pensar en querer tú ser el salvador y que tu ego te gane y querer modificar demasiado las cosas de algo que sí está resultando. Que está funcionando. Entonces, en cosas que no estaban resultando del todo, ahí sí se modificaba, obviamente. Entonces, ¿Cómo modificaron principalmente? El bench se hizo más hincapié en algunos detalles como de su setup. Sigue sin ser el setup de, no sé, de un Eddie Berglund que hace un super arco. No, eso nunca lo vas a ver en Brujo. Simplemente la edad tampoco le permite la movilidad y tampoco las ganas de querer hacer esas transiciones, que también es un tema. Entonces sí tuvo un cambio técnico en la banca. En la banca, también en los tres en general, te diría que se volvió un levantador como un poquito más preciso en la ejecución, que muchas veces esa imprecisión, en algunos casos, pues sí le llegaba como a mermar un poquito. Pero en cuestión de que stance, low bar o algo. Por ejemplo, en sentadilla, esto ya toda la gente que no le cae bien Brujo, saben que Brujo tiene algunos problemas de profundidad, ¿ok? Entonces, el estar incidiendo constantemente en dar cierta profundidad y demás, tiene que ser un punto medio con él. El llegar a ciertos rangos de trabajo con él constantemente sí llega a irritar ciertas lesiones viejas.
¿Ok? Entonces, sí es algo que también se tiene que como regular y también se tiene que periodizar, por así decirlo, en qué momentos de la temporada se le tiene que dar más cabida o más prioridad a eso, obviamente cuando estamos cercano a una competencia, porque el estándar lo obliga. Y de hecho, generalmente en competencia internacional no solía tener problemas, pero en los mundiales recientes, o sea, más bien en los internacionales recientes, sí ha sido penalizado por eso. Y gran parte de que, por ejemplo, en 2022, creo que fue, o en 2023, no recuerdo bien, que pierde con Lane Norton en el mundial, pierde básicamente por los kilos que dejamos en sentadilla. O sea, los kilos que nos comieron en sentadilla, donde ahí sí la verdad sí era dudosa. Yo normalmente sí soy muy de que, si no bajaste, no bajaste y ya está. Okay. Pero ahí sí era muy dudosa de cómo fue el estándar para su primer opener. Para su opener. Si te la dan buena esa, te están dando un estándar, ¿no? Sí. Te están diciendo que esa es tu profundidad buena. Y quiere decir que bajo esa línea se va a medir ese torneo. Exactamente. O esa sesión. Viene la siguiente, tú comparas el video, igual. se ve exactamente igual. La tercera se ve exactamente igual y no se la dan ni segunda ni tercera. Entonces, ya te entendí. Ahí es donde te digo que realmente yo suelo ser como muy objetivo con eso de que, si no bajaste, pues ya reclama lo que tú quieras, pero no bajas. Y en este caso, si ya te marcaron una pauta, ¿por qué cambias la pauta? Sí, ok. Entonces el jueceo no fue consistente. Consistente. Exactamente. O sea, no hablemos de justicia, no justicia, sino de consistencia. Consistencia y aparte específica de un mismo atleta. Sí. Oye, y ahorita el brujo, ¿cuántas veces por semana está entrenando? Normalmente entrena de 3 a 4. ¿Cuántos años tiene el brujo exactamente? Soy mal, creo que 48. Pensaba que tenía como 50 y algo. Pues mira, ya prácticamente ya en casi nada se va a Master 2. Ya empieza a dar señales de Master 2. Pues ya regresamos después de un pequeño break. Sí. ¿Qué onda? Oye, por ejemplo, tenía esta duda. ¿Cómo manejas exactamente el off-season del brujo? O sea, esta parte de entrenamiento que está más alejada de una competencia. Ok, bueno, en el caso de él, sí trato de priorizarle un poquito también el trabajo que no se suele hacer cercano a competencias, lo que son como accesorios y demás, aunque realmente tanto por disponibilidad de tiempo como por gustos particulares del entrenamiento y demás, tampoco es que se pueda ahondar mucho demasiado en ese punto con él, o sea, en la parte de accesorios, pero sí se le llega a programar un poquito de eso. Ahora, los ejercicios específicos de competencia los sigue realizando, a lo mejor no a un grado de intensidad constantemente elevado, pero sí llega a tener ciertos pincelazos, por así decirlo, de algunos protocolos que puedan llegar a ser algo intensos. O sea, me dices que cuando el brujo está en un off-season, él mantiene los básicos de competencias. Él sigue siendo sentadilla de competencia, banca de competencia y dead de competencia. Sí. Nunca se los eliminas por completo. No, o sea, realmente... Una, porque está súper acostumbrado, como te digo, o sea, si en su tiempo hacía el ciclo ruso de sentadilla y lo repitió infinidad de veces, no es como que le moleste tanto la monotonía en ese sentido, o sea, no es algo relevante para él. En el caso de él, si acaso lo que se va priorizando un poquito o se va dándole un poquito más de target, es cosillas que se puedan corregir a nivel técnico quizás o potenciar en este periodo, pero no necesariamente retirar los movimientos principales. Por ejemplo, ¿qué tipo de accesorios le mandas al brujo? Trabajo específico hacia el hombro, trabajo específico hacia los extensores de rodilla, un poquito de compensación de la cadena posterior, cosillas por el estilo, sobre todo en zonas que ya en algún momento ha llegado a tener algo de incidencia en molestias o zonas que particularmente en algunos movimientos se ve que le falta estímulo en esa área para potenciar su levantamiento. Eso es poquito lo que le llego a mandar porque te digo, realmente utilizo lo mínimo de slots posibles porque no suele contar con demasiado tiempo. Es una persona que tiene horarios así súper extraños de que de repente trabaja en la madrugada o trabaja en la mañana o en la tarde o cosas así. Y el porcentaje de recuperación que pueda llegar a tener atletas con este tipo de estilo de vida, pues realmente no es tan amplio. Entonces no se le da un esquema de accesorios así súper amplio por ese punto en particular y porque aunque yo se lo pusiera, es un volumen que luego no va a completar. Oye, a ver, tengo una duda. Por ejemplo, el RIR que le manejas al brujo o en general a tus atletas. Bueno, al brujo específicamente, más o menos, ¿qué RIR le manejas? Es como RP más altito que le llego así a indicar. Es como un 8.5 a prescribir. Ahora, como tal, normalmente se suele mover con RPs algo más bajos. Digamos que el grosso del entreno suele tener más eso. Pero ya hablando de top sets en particular y en algunos momentos, lo más alto sería eso. ¿Y el general en cuánto te mueves en
En cuanto a los atletas, si te refieres a, o sea, en general, sí, pues normalmente es algo muy parecido. O sea, realmente prescribir RPs más altos que esto no es que sea inherentemente malo, Okay. pero probablemente tu porcentaje de mejora con intensidades tan altas, de adaptación hacia este tipo de intensidades y de fatiga que te va a generar estas intensidades semanalmente, no va a ser tan amplia como a lo mejor lo puedas conseguir con unos pasos atrás con respecto a esto. Entonces, a lo mejor en el pasado, muchos sí llegamos a utilizar el prescribir el top set a RP9 y cosas así bien raras, que en el presente realmente prácticamente nadie lo llega a emplear, o espero que no lo estemos empleando, ¿verdad? Bueno, ya te diré porque hace poquito fui al GDC y vi a muchos atletas maxeadores, o sea, les encanta maxear. Y pues la verdad, creo que ya te lo había comentado antes, que tengo esta teoría de que pues, realmente el powerlifting es hacer la mayor cantidad de peso posible en la menor cantidad de repeticiones posibles, pues es una repetición. Entonces, cuando tú entrenas a repeticiones muy pegadas al fallo, pues eso merma el resto de tu entrenamiento. Entonces, a lo mejor no hubieras podido acumular tanto peso, con tanto tonelaje en tu entrenamiento como hubiera sido si hubieras mantenido el RIR un poquito más abajo. Más abajo. Sí, y por ejemplo, con este tipo de situaciones que llegan a pasar ahora, mucho tiene que ver con el auge de redes sociales, que obviamente queremos mostrarnos siempre pletóricos y estamos en mi mejor momento, este es mi peak, este es mi prime, y estoy aquí. Entonces, constantemente te fumas el RP, constantemente tiras un overshoot por aquí y por allá, y está buenísimo para redes. O sea, te avientas tus 3 reels y grandiosos, puedes usar los mejores audios y están excelentes, pero no vas a competir en Instagram, vas a competir en tarima. Y en tarima lo que quieres es tener un entrenamiento que te haya preparado lo suficiente para demostrar esa capacidad en tarima, no en Instagram. Entonces, muchas veces se comete este error o se va viciando el querer mejorar por querer mostrarme realmente. Entonces ya no hay una diferencia real de si estoy queriendo mejorar porque quiero mejorar o simplemente estoy queriendo ver qué fue lo que tiró fulanito y yo tratar de emularlo y ponerlo acá. Y está bien que se armen las retas, pero si eso implica que constantemente te estás overshootando tu programa, pues realmente tu programa va a tener una caducidad bien corta y tu mejora también. Mucho postureo, como diría un amigo. Sí. Oye, tengo una pregunta. El brujo, por ejemplo, en estos últimos 6 meses que lo has estado llevando este año, ¿cuántas veces ha fallado algún levantamiento? Podría decir que quizá ninguno, o sea, quizá en el nacional su bench press, el último. Pero sea, entrenando. Entrenando no. Entrenando realmente no falla. Sí, entrenando no. O sea, si llega a haber un fallo es de que, no sé, le mandé un Larsen en una rampita y la rampa finalizaba medianamente con rangos amplios en cuanto a repeticiones, de más de 8 o algo así, en algún pivot, y se lo comió la fatiga y el incremento que hizo pues ya no le permitió llegar de la 7 a la 8, pero no de que se quedara abajo, sino que literal ya hizo la 7, ya sabía ya no que había iba a más. hacer la otra, la deja, pero así un fallo real de, me quedé abajo, no. Y estamos hablando de un powerlifter con muchísima experiencia. O sea, de verdad, les recomiendo ampliamente no estar fallando en entrenamiento. Moviéndonos un poquito a otro tema, quería que me platicaras un poco de tu participación en el equipo IGP, porque sabemos que los IGPs es uno de los equipos de powerlifting más famosos ahorita en México. Entonces, ¿cómo los conociste? ¿Cómo te integraste? ¿Cómo fue? Ok. Mira, el equipo lo iniciaron 3. O sea, lo inició Armando, Will y Omar Martel. Will Trujillo y Omar Martel. Lo inician en 2017 y yo me incorporo algunos meses después. No recuerdo exactamente cuánto tiempo después, pero creo que no más allá de 3 meses o algo así. En ese tiempo, yo al primero que conocí en 2016 fue a Will. Lo conocí después de yo haber participado en el Mundial. Empecé a trabajar en un gimnasio de entrenador personal y Will empezó a trabajar también ahí. Entonces ahí nos conocimos y éramos los únicos 2 que hacíamos power, entonces había que hablar. Entonces platicábamos bastante. Fue un periodo, la verdad, muy corto, pero muy fructífero en ese sentido. Luego, al siguiente que conocí fue a Armando. Armando lo conocí por redes, porque en ese entonces Grecia Torres nos mete como a un grupo de Instagram, así porque quería que le analizáramos o que le revisáramos uno de sus levantamientos o que le apoyáramos un poquito con algo así, o como otro punto de vista, ¿no? A partir de ahí empezamos nosotros como a hablar ya entre nosotros un poquito más y ya pues en redes. Luego, el siguiente que conozco es a Omar Martel, él lo conozco hasta 2017, poquito antes de irme a Perú, que por cierto en Perú me tocó competir en un nacional.
allá. ¿En Perú? Nacional de Perú, sí. ¿Y qué tal como estuvo la atleta invitado. ¿Qué tal estuvo la organización? Pero la verdad estaba más avanzado de lo que había en México en ese entonces. Ah, no manches. Es que a Curioso. México sí le falta. Curioso. Pero bueno, el caso es que a Omar lo conozco porque le comento a Will que me estaba preparando para tal evento, para un Zona Fitness que había, que fue mi evento malísimo, no me blanqueo. Pues bueno, en ese entonces le comento que traía como una molestia que venía arrastrando y que le pregunto por un fisio que de aquí de la ciudad. Y me dice, pues está el chino. Y yo, ¿y quién es el chino? Ajá. Entonces, pues ya me dice, no, pues es tal persona, te paso su contacto y ya lo puedes ver en tal lugar. Entonces ya lo visito, me ayuda a salvar la prep, que me blanqueara, no tuvo nada que ver con eso, fue con otro tipo de situaciones. Después, pues ya hacemos amistad, pues ya con los tres en particular. Ellos empiezan el equipo. Después del selectivo de 2017, Will es el que ahí platicando me dice, pues deberías meterte con nosotros. Y luego creo que yo le hablé a Armando, Armando me habló a mí y pues ya más o menos fue que iniciamos ahí. En ese entonces yo a los atletas que llevaba puros atletas presenciales y llevaba como un grupito como de 10 atletas para ese selectivo. Armando era creo que únicamente online y tenía como a 1 o 2 atletas, no me acuerdo bien. Will creo que tenía un poquito más y Omar creo que tenía a un atleta, si no estoy mal, más o menos. Entonces, literal, el equipo apenas estaba iniciando y la tirada que teníamos ya una vez conformados, ya una vez los 4, es que, bueno, eso ya lo estaban iniciando ellos previamente, pero pues bueno, era la tirada del equipo, el estar divulgando medianamente algo de información relacionada al power, nutrición, fisioterapeutas y todo esto en Facebook. Estar haciendo diversas publicaciones y estar como, pues sí, tratando de captar atletas bajo esa línea. Oye, y más o menos, ¿cómo era la función de cada uno en el equipo? O sea, ¿cómo se estructuraban? Por ejemplo, entiendo que tú eres nutriólogo y los demás, ¿qué formación tienen? Ok, pues mira, Will es entrenador y pues bueno, creo que algunos de sus atletas, no sé si a todos, los llega a apoyar con cosas como de nutrición o así, como más básico. Will no es nutriólogo específicamente, pero pues con cosas como un poquito más básicas. Armando en su momento también hacía algo parecido. Ya desde hace mucho tiempo la verdad es que se dedicó específicamente a la parte como de entrenamiento, dejando de lado todo lo que tiene que ver como con nutrición y eso, derivando. Yo recomiendo más eso. Okay. Y en cuanto a Omar primero estaba como fisioterapeuta, como principal del equipo, pero él también tenía formación de entrenador, pero en Power en ese entonces, digamos que apenas estaba como empapándose cada vez más. Actualmente es un gran entrenador de Power y pues se dedica a ambas cosas, entrenamiento y fisioterapeuta. Y entonces su objetivo era captar más clientes de forma online a través de Facebook, ¿no? Exacto, era como la tirada que teníamos y la verdad no funcionó mucho por esa vía, sino la vía principal fue llevar atletas a eventos y que dichos atletas tuvieran resultados y eso fue lo que realmente generó como este boom. Sí, tipo RV o algo así. Así es. Oye, por cierto, hablando de RV, ¿viste ahorita la polémica que hubo que me parece que salió las gráficas de Montadito de Lomo? ¿Cómo ves? Mira, respecto? Me voy a quemar. Ajá. Ni modo. A mí la forma de trabajar de ellos en particular a nivel de divulgación en redes nunca me ha parecido. ¿De URV? Sí. Okay. Ahora, no me ha parecido, pero es más comercial. ¿A qué voy? Que yo te puedo mostrar dicho método, ¿ok? Está muy padre, está muy bueno. Déjame, le pongo un nombre a tu método que me acabas de mostrar, muy, muy rimbombante, te hago 3 libros y te lo vendo. Te vendo 3 cursos. Ok, está excelente. O sea, como marketing y eso está excelente, pero muchas veces tienden más a rizar el rizo. Es decir, algo que ya realmente está como explicado, demostrado, planteado y que no necesitas realmente moverle más allá de alguna adecuación que necesites hacerle. Pero, pues eso, esa forma de trabajar a mí en particular no me agrada. Es que tiene que, o sea, a mí no es que me caigan mal ni nada. No, a mí, o sea, pues ni los conocemos, sinceramente. Ajá, ni los conocemos, pero es que tienes que buscar una manera de llegar a más gente. O sea, ¿cómo llevas a tantos atletas? Pues a veces si quieres llegar a más personas, pues necesitas poner nombres, necesitas hacer uso del marketing, necesitas hacer uso de ciertas estrategias. Y muchas veces lo que se pierde es que se pierde un poco de individualización. Es lo que yo pienso, ¿no? Pero tú... Sí, pero mira, muchas veces priorizas la envoltura, pero no el contenido. O sea,
Pero, o sea, ¿tú has tomado algún curso de RV o algo así? ¿Has leído? No, particularmente no. No porque, te digo, no los considere como un buen referente. Realmente tienen perfectamente gran conocimiento, o sea, se ha demostrado. Sí. ¿Ok? A lo que voy, o sea, la parte en la que yo, por así decirlo, no estoy de acuerdo, es en esta parte de tratan mucho de generar cierta oposición hacia ciertas metodologías. Ah, ok. ¿Ok? Y la oposición casi siempre viene de tratar de ensalzar algo. Uh-huh. Y eso es lo que a mí no me agrada, simplemente. Es decir, tú como entrenador, lo más útil que puede ser para el atleta es que seas lo menos cerrado posible, que estés muy abierto a las cosas que había en el pasado, las cosas actuales y las cosas que van surgiendo. Si tú tienes esta posibilidad de realmente tomar cosas del pasado y utilizarlas en el presente, tomar cosas que vienen surgiendo y utilizarlas en el presente, pues vas a tener una forma como un poquito más enriquecida de aportarle al atleta y de darle una guía. Cuando tratas como de quizá polarizar las cosas, pues ya realmente es como envolverte en una bandera simplemente. Ok, ¿sientes entonces al equipo de RV medio polarizante? En algunos casos, no en todos. No en todos, ok. No en todos. Oye, ¿y tú de qué escuela, de qué línea, de qué coaches son los que más influyen en ti? Está Steve Denovi, el S. Wolfesor, el Joy Flex, el Mike Stuchner. ¿Quién es el que más ha impactado? Okay. Para la parte de culturismo, de hipertrofia y demás, mis principales referentes eran Charles Poliquin, okay, que ya falleció. John Meadows, que desgraciadamente falleció hace como un par de años. Okay. Dolió mucho. Y Chris, ¿cómo se llama? Bueno, uno de T-Nation, no sé si lo recuerdas. No, la verdad no, o sea, no. Christian Thibaudier. Ok, bueno, ellos tres en la parte de entrenamiento, incluso este último tiene un libro el libro negro de entrenamiento y demás, fue muy popular en su época. Ok, no estoy diciendo que sean los únicos referentes, pero muchas de las referencias actuales con respecto a hipertrofia toman muchos conceptos de estos tres en diferentes vías. Por ejemplo, Christian Thibaudier hacía protocolos de, por ejemplo, las típicas rampas que vemos ahorita en la actualidad con tanto uso y demás, ya las proponía en su época de él. Algunos trabajos de accesorios, específicamente Charles Poliquin, ciertas como biseries muy concretas, haciendo target en ciertos músculos específicos. Estamos hablando mucho de hipertrofia, pero también tiene que ver con la fuerza. Ya en la parte de powerlifting específicamente, Mike T, obviamente, el de RTS, okay, que cuando salió todo o sea, cuando realmente IGP, o sea, como equipo, tiene también una cierta diferenciación en sus inicios, porque mucho de la forma en la que trabajábamos como entrenadores en lo particular, cada quien con sus particularidades, pero era muy basado en temas de estrategias emergentes que propone Mike T. Ahora, Steve Denovi y todos los que vienen como un poquito más recientes y demás, es como una evolución, un crecimiento de este tipo de estrategias, y es como un analizar los pros y los contras y agarrar bastantes pros y quitar como bastantes contras. Pues sí, realmente también han sido como que grandes pilares, y pues sí, básicamente... Esos son tus principios. Mike Stuchner en powerlifting es tu referencia más fuerte. Sí, probablemente sí. Exactamente cómo se derrotaban los atletas cuando alguien entraba al equipo de IGP, cómo decían, oye, ¿quién lo va a llevar? Ok. Había pues un roster, una rotación, donde si llegabas tú y ya había llegado anteriormente otra persona y a lo mejor me había tocado a mí, pues ya seguía la siguiente persona en turno. Entonces pues ya había como pues un orden prefijo en el cual se iba dando. Ahora, también había pie a que esto, si es que llegaba vía equipo IGP, si llegaba vía particular, es decir, que llegabas tú 1 a 1 conmigo, siempre se tuvo esa apertura, y pues ya, si llegaban directamente contigo y veías que el equipo en general iba funcionando bien, pues normalmente era un atleta para ti. ¿Y en qué momento decides salirte o cómo fue que te saliste de los famosos IGP? Pues mira, salgo este año realmente. O sea... Sí, o sea, es nada, o sea, inicios de ese año, pues ya, salgo. En este caso fue porque yo mi última competencia la tuve en 2020, mi última competencia a nivel nacional. 2020 en Guadalajara, luego viene todo este periodo de pandemia, pasan una serie de cosas como en mi vida particular, que me llevan como por un viaje excelente de emociones, en el cual en un punto muy concreto pues hay toda una crisis, y ya entra temas de depresión y cosas por el estilo,
que me orillan de cierta manera. Una, ni siquiera estaba en el país, ya estaba fuera del país. Estaba en Estados Unidos, tuve un tiempo. ¿Qué estuviste haciendo ahí? Cosas. Ok. Tuve un tiempo ahí en Phoenix, regresó en 2022, en abril. Y yo en todo ese periodo había dejado tanto de recibir atletas la mayor parte del tiempo, y a los que tuve, que ya veían ellos que el servicio yo no se los podía dar y que veían otras opciones y me lo externaban, pues salían de conmigo, y pues yo la verdad ningún problema con ellos. Sinceramente no eran las mejores condiciones para que yo pudiera estar aportándole a alguien. Entonces, pues realmente ahí solo mantuve muy poquitos atletas y yo me alejé tanto del power. Había todo este tema, como te digo, de depresión y demás, que incluso de redes traté de alejarme lo más posible. O sea, no llegué al punto de cerrar redes, pero prácticamente estaban cerradas mis redes en ese sentido. Ya cuando regreso como acá a Ciudad de México, al power y todo esto en 2022, pues es como de que ya no me encontraba pertenencia real en el equipo, porque ya como equipo ya no funcionábamos como equipo, al menos a mi parecer o a mi percepción, por el hecho de que hasta 2020 tomábamos ciertas decisiones como en conjunto, ciertas cosas, y ya después de eso ya cada quien tomó como su camino. O sea, se usó sus bifurcaciones y cada quien tomó su rubro, y pues nos fuimos como aislando, nunca enemistando ni mucho menos. Pero sí, pues eso, hubo ese distanciamiento que ya a mí, al querer como regresar a este ambiente, a este tema, pues ya no me hacía sentir parte de, y preferí realmente dar un paso al costado por lo mismo, por no estar representando algo que yo no sienta que me representa. Entonces todos terminaron en buenos términos, no es que haya habido Sí, nada más fue por... Perfectamente nos van a ver en competencia siempre conviviendo normal, igual. O sea, fue algo de temas personales de tu parte, ¿no? Sí, en mi caso, de hecho ahorita creo que tampoco está Martel en el equipo. O sea, prácticamente ahorita como equipo como tal están Will y Armando, específicamente en IEP. No sé si hay como que algo ahí en particular. En cuanto a que si quieran sumar a alguien más o algo así, no sé bien cómo está ahorita el tema con eso. Pues bueno, yo regreso, te digo, en 2022, y al Power específicamente, ya como más en concreto, al Power y a redes, regreso como a partir de finales del año pasado, principios de este año, que realmente ya como hubo un subidón. O sea, se solucionaron las cosas que se tenían que solucionar a nivel personal, y las ganas de aportar están como más que al doble de lo que en algún momento pudieron llegar a estar, por lo mucho que me llena no solamente el power, pues, como te mencioné en un inicio, el tema de el dar consulta al área clínica, o sea, ver pacientes que nada tienen que ver con el power, que están ajenos a eso, que tienen otro tipo de preocupaciones y de cosas, que te hace poner como más en contexto ciertas situaciones de cada quien. Pacientes específicos de nutrición relacionada al deporte, aunque no sean deportes de fuerza o de power o de culturismo, ¿okay? También hay. Y pues ya estar aportando en esos temas y estar aportando también en pro del deporte. Me tocó estar de comentarista en los últimos 2 nacionales. La gente últimamente me ubica por eso, es curioso, pero sí, la gente me ubica por esa parte de comentaristas, pero solamente he estado en esos 2 nacionales como comentarista realmente. He estado en otros eventos como comentando, pero así como llega a estar cualquier eventual. Y a partir de entonces, pues ha crecido en mí unas ganas de aportar en todo lo posible, en todo lo que tiene que ver esta temática. Oye, ahorita que me estabas comentando un poquito de la nutrición, había una duda porque vi en tu perfil que tenías puesto Isaac 1. O sea, yo tengo un amigo que es nutriólogo, que es Israel, pero más o menos, ¿cómo funciona? ¿Qué es exactamente el Isaac? Bien, el Isaac básicamente es como una forma de estandarizar tu forma de medir y el margen de error que vas a tener. Okay. Entonces, el Isaac 1 es como la línea más básica, se le llama el perfil restringido, que es para ver temas de composición corporal específicamente. Temas de tus componentes, hablando de agua, músculo, óseo, todo ese tipo de cosas, y dependiendo de las variables que vas a medir, es los datos que puedes llegar a obtener de esto. Entonces, en la consulta específicamente, la que va a tener más uso, casi siempre va a ser las mediciones que se hacen en el Isaac 1. ¿El Isaac 1 cómo mides? ¿Con plicómetro? Mides con cinta métrica. La cinta no tiene que ser de estas como de costurera típica, por la forma en la que se estira, que se moldea. Tiene una cinta metálica, un plicómetro, que de plicómetros hay bastantes. El más básico, que suele ser bastante útil, es el Slim Guide. Y pues ya, no me voy a meter como que en marcas y cosas así. Okay. El antropómetro y otras herramientas como en particular para complementar ciertas mediciones en concreto. Entonces, el Isaac 1 es, como te digo,
ciertas variables, son como 20, 22 variables las que se van a medir y te arroja hasta cierto límite de conclusiones. 20 variables, ok. ¿Sí? En el ISAC 2 escala las variables como al doble, como a 40 y tantos, que por cierto necesito 20 personas para terminar mi certificación de ISAC 2. Por favor, acérquense, escríbanme. Básicamente el curso, ¿cómo funciona? Tú te enseñan el protocolo de medición, es decir, paso 1, 2, 3, y te comparas con la persona que te está certificando, que generalmente es una ISAC 3. ¿Ok? Una ISAC 3 tiene los mismos conocimientos que una ISAC 2, por así decirlo, pero un poquito más teóricos también, para que estés capacitado para certificar a siguientes cursos. ¿Ok? Entonces, ya se te toma como un estándar más preciso y la comparativa siempre va a ser contra la persona que está dando el curso. Pero esa comparativa, ¿cómo es? O sea, tú llevas a un atleta, la mides y el ISAC 3 también lo mide. Exacto. Haz de cuenta, el curso funciona como de esta manera. Se da toda la explicación teórica, se hace un examen teórico también, se hace unas mediciones de práctica constantes en cada día del curso, donde haces el marcaje en las áreas que se tienen que marcar, haces la medición, cómo se debe de tomar, te van corrigiendo, te van explicando, te van como guiando un poquito y te ponen como pequeñas pruebas, simulacros de exámenes. Y ya el examen es al final del curso justamente, y lo que se realiza es, tienes a 4 o 5 los modelos que se hayan elegido, o 3 como mínimo normalmente, y la persona que estuvo realizando el curso ya le realizó las mediciones a esta persona, y eso es lo que se toma como el estándar preciso. Entonces ya lo que se hace es una comparativa para ver si es que estás dentro del margen que se permite. Si estás dentro del margen, se aprueba, y si no, no se aprueba. Ah, ok, ya te entendí. Entonces primero se mide, una persona con más expertise la mide y después los que toman el curso lo miden. Exacto. ¿Y hay ISAC 4, ISAC 5 algo así? Hasta 4. ISAC 4, que en el ISAC 4 básicamente no es que tú puedas elegir serlo, sino más bien es alguien que te van a postular o te van a proponer. Tanto 3 como 4 son más de carácter de investigación y directivo. Ok. De ya ser partícipe de toda la asociación que es ISAC y todo el tema. Entonces ISAC 1 es como para estandarizar las mediciones. ISAC 2 es más... Estandarizar, pero variables más completas que te da datos, por ejemplo en el Power, se toman ciertos segmentos óseos, como por ejemplo la dimensión aquí de tanto de tu húmero como del brazo completo, del fémur, cosillas que ya pueden tener aplicabilidad hacia ciertos deportes a la hora de tú como guía en este tipo de temas, de direccionar, de decir, ¿sabes qué? Pues estás construido para ciertos deportes o ciertas cosas. Ahora no, eso no implica nada directamente, pero al menos pues ya te sitúas sobre algo. Ok, ese es el ISAC 2. El ISAC 3 es como para que tú puedas impartir los cursos. Porque tienes más experiencia. Y el ISAC 4 es más rollo investigación y directivo. Rollo investigación y directivo. Y entiendo que hay como que un rollo allá de mediciones. ¿Cómo se mide exactamente? Okay. ¿Cómo funciona lo del ISAC? En consulta es muy común tener como que 2 formatos para valorar la composición corporal. O sea, hay más, es decir, la forma más precisa sería una disección, que eso pues implica estar muerto y pues no vas a... No, espero que no lo hagan. La otra sería una prueba de imagen, que realmente para uso de consulta, no tienes que hacerle gastar tanto al paciente y no es como que necesites un dato tan pulcro para las correcciones que tú vas a llegar a hacer con respecto a cambio de hábitos y demás. Y ya en la práctica clínica o en la práctica general de la consulta, lo más habitual es o guiarte por antropometría, que es toda la línea de ISAC, que son mediciones manuales que llegan a ser invasivas, es decir, para hacer dichas mediciones tienes que tocar al sujeto, palpar ciertas áreas, y eso se le tiene que explicar, obviamente, por temas pues de ética principalmente. Y la otra es la bioimpedancia. La bioimpedancia, la que ubicamos normalmente como el típico InBody o las básculas que ahorita ya están como muy en auge, que te dicen cuánto porcentaje de grasa, agua, músculo y demás tienes. El inconveniente que suele haber es que necesitas tener directrices muy precisas y que tu estado físico sea muy parecido de una medición a otra para que dichas mediciones sean contrastables. ¿A qué voy? Que si tú llegas a una medición muy deshidratado, la báscula lo que va a interpretar es que como tienes poco agua y el músculo principalmente está conformado de agua, pues lo que va a identificar es que si tienes poca agua, tienes poco músculo, y si tienes poco músculo, tienes mucha grasa. Y si vienes sobrehidratado, pasa lo contrario. La báscula interpreta que tienes bastante músculo y poca grasa. ¿Y qué es lo que sucede? Que probablemente ninguno de los 2 estadios es real, y el tema aquí es que pues no es algo que en el tiempo puedas traquear tan fácil.
Entonces, ¿para qué personas puede tener como más utilidad la bioimpedancia? Para personas que no apliquen mucho la antropometría, ya sea por el tipo de piel, por la complexión física que puedan llegar a tener en ese momento, porque simplemente no quieran pasar por la antropometría. Entonces, en esos casos, sí, pero tienes que ser más preciso con las directrices que le pides a la hora de llegar a la consulta para que sea muy parecida y que puedas contrastar realmente estos datos. Hay que controlar muy bien las variables entonces. Marco, y para los porcentajes de grasa corporal para un atleta, ¿cuáles son los que tú recomiendas? Ok, hay que poner también que muchas veces le damos prioridad al porcentaje de grasa, pero nunca volteamos a ver el porcentaje de músculo. Hay atletas que a veces le hacen la medición y sí, resulta que tiene un 10% de grasa, o sea, está muy bajo de grasa, pero ¿por qué no se ve tan mamado quizá como se puede ver otra persona? Es porque quizá el porcentaje de músculo que tiene en ese momento también es bajo. Lo que tenemos que equiparar también es cierto porcentaje de grasa, pero con cierto porcentaje también de masa muscular. Entonces, en este caso, para categorías como muy ligeras, es común ver en competición, no toda la temporada, pero sí en competición, porcentajes del 10 o menos a un 13% como mucho, en categorías bajas. ¿Cuáles serían las bajas? Pues estamos hablando más o menos como en hombres de 66, 74 para abajo. En mujeres probablemente más o menos como de 6'3", 5'7" para abajo. Ya categorías más medias es común ver porcentajes de grasa en competición de un 14 a un 17%, 18%, y suele tener bastante buenos resultados tanto para mantenerte fuera de temporada como para mantenerte en competición. Son porcentajes un poquito más sostenibles. Hay atletas que por decidir bajar de categoría y demás pueden apretarse un poquito más para la competición y llegar. ¿De cuánto dijiste? 18%. O sea, pero por ejemplo el Carlos Peterson Griffith está muy bajo y está mamadísimo. Está mamadísimo. Está mamadísimo, no lo veo tan alto de porcentaje. Y de hecho, o sea, por ejemplo, a él lo vimos acá en Ciudad de México en 2018 y se ve impresionante en video, pero en persona es gigante. Y entonces creo que levantó 300 de squat y 300 de deadlift aquí en un norteamericano, que eso en ese entonces no se veía mucho en la categoría de él. Que cada vez, al ser un deporte en crecimiento, estas estándares que tenemos, entre comillas, no son estándares, por así decirlo, grabados en piedra. Sobre el crecimiento del deporte se van haciendo más apretadas las categorías. Ya si nos vamos como más a líneas, por ejemplo, de la halterofilia, como siempre lo decimos, que es como el deporte más similar con respecto a la práctica, pues también es muy común ver que los atletas llegan muy definidos y tienen bastante músculo. El hecho de que yo dé ciertos porcentajes no implica directamente que tengas que estar en ellos, sino más bien tienes que buscar un ratio óptimo en el cual te puedes preservar la mayor parte de la temporada, que sí, ahí lo más probable es que oscile entre un 14 y un 17, probablemente, y ya cercano a competiciones, dependiendo el caso, es que se pueda apretar un poquito más o un poquito menos. Oye, Marco, ¿y ahorita qué sigues para ti en el powerlifting? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que estás persiguiendo? ¿Estás buscando competir? ¿Estás buscando entrenar? Pues mira, sí busco competir. Ahora, el hecho de que busque competir no implica que directamente pues, ya vaya a ser más competitivo, pero obviamente uno tiene que trabajar con ese fin. Si ni siquiera tú tienes fe en ti, en lo que tú puedas hacer de trabajo, mejor no hagas nada, sinceramente. Entonces, aquí lo más relevante con respecto cuando haces una transición de categoría y ves que las marcas que siguen están impresionantemente lejos de lo que a lo mejor tú tienes en la actualidad, ya sea por tema de lesiones, por tema de desentreno, por tema de nivel actual o lo que sea. ¿Quién es el mejor 8'3 ahorita? Ahorita lo ganó, creo que se llama Jorge, el de Open. Creo que lo ganó como con 6.75. Y el segundo quedó Elber Montes con 6.72 y medio. La verdad, ahí es donde hace falta un buen handler. Si tú ves la estadística de Elber Montes, Elber pudo haber apostado por un deadlift no tan pesado para su cierre y haber rascado un total un poquito más fuerte, obligando quizás a un probable error de Jorge. Probable, pero eso ya es otra cosa. Mi marido del Elber es maxeador. Es maxeador, pero oye... Muy buena onda, Elber, saludos. Oye, pero ¿y ahorita tu total más o menos en cuánto anda? No, mi último total en competencia creo que fue 550. Pero fue mucho, ¿no? No, o sea, fue en este selectivo que apenas regresé como a prepararme a competir y todo, en 7.4. 100 kilitos para meter. No, o sea, hay que meter una barbaridad. Realmente, incluso, por ejemplo,
en la 8-3. El total no se ha movido mucho en los últimos años. Es una categoría que se puede explotar bastante por todos los atletas que hay, tanto en Sub-Junior y Junior y en Open. Lo que se vio este año va a estar muy lejos de lo que se va a ver en los siguientes años en la 8-3. Realmente, probablemente vamos a hablar del total quizá más bajo ganador, el de este año, en los siguientes 3 años. Realmente no creo que el siguiente año el total de la 8-3 ganador esté por debajo de los 700. Dudo. No, los Dudo totales completamente. los totales están subiendo muy, muy cabronamente. Sí. Sobre todo 7-4, vi que estaba muy peleada. Y en cuanto a tema de atletas, ¿quieres seguir entrenando atletas o...? Sí, realmente es algo que retomé apenas, como te digo, a finales del año anterior, a principios de este, y es algo que me ha gustado demasiado el volverlo a hacer, el tener otra vez ya esta experiencia de nuevo en tarimas. En su momento, por ejemplo, en 2019 fue uno de los años como entrenador más fructíferos. Tuve a 2 atletas que fueron a eventos internacionales, bueno, a 3 contando a Brujo. Brujo en ese año quedó en segundo por 2.5, perdimos contra el estonio en Suecia. En el Panamericano, Diego López se quedó con récord panamericano de press de banca, y en el Mundial de equipado, Juan Santiago se quedó con la medalla de equipado de bronce de deadlift. Y estuvo la participación de Pedro Ávila en el norteamericano en Costa Rica. Él no consiguió llegar al podio, pero tuvo buen evento en general. Entonces fue uno de los años a nivel internacional, porque generalmente llevaba atletas nacionales que ganaban la categoría y demás, pero a nivel internacional fue de los años más fructíferos. Y ahora el retomarlo como de un punto más atrás, es ir empezando otra vez a construir atletas a nivel local, a nivel selectivo, a nivel nacional, a nivel de proyección internacional, es algo que me está motivando bastante, el haber retomado esta participación en el sector de entrenamiento. Que hoy ya aprendimos muchísimo del powerlifting, aprendimos de nutrición, hablamos de Beret Gibbs. ¿Algo más que quieras añadir a la conversación? Para cerrar, algo que quiero dejar como muy claro a todos, a la hora de buscar escalar tu progreso, tus mejoras, lo ideal es que trates de no ver hacia los lados. Es muy común que nos viciamos por lo que solemos ver en redes sociales, que es siempre vamos a subir la parte más bonita de la preparación, lo mejor, la parte donde estamos en nuestro prime, nuestro peak. Y muchos atletas al ver esto de sus atletas competencia, pues puede tomar 2 rumbos, o puede tomar la vía que su supermotiva y dice, no, yo como quiera estoy entrenando mejor que él y le puedo ganar y tal. Pero gran parte se va por la otra línea, que se desmotiva bastante de lo que están haciendo y dice, ¿para qué compito? Si fulanito y fulanita están muy lejos de mi nivel y yo no me veo en ese rango. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que realmente la única persona que es capaz de controlar las variables para hacerte mejorar eres tú. Entonces, la parte más relevante o lo que puede tener más prioridad es lo que tú estás haciendo y lo que tú estás dejando de hacer. Tú no puedes hacer nada para controlar lo que puedan o no mejorar los demás, pero tú sí puedes hacer cosas por ti. Entonces, eso es la reflexión quizá que les puedo dejar, que realmente te centres en ti, en tu progreso y en las cosas, analices bien las cosas que haces muy bien para que sigas por esa línea, y las cosas que pueden mejorar, que son áreas de oportunidad, las empieces a analizar para progresar en ellas y poder ser un atleta más completo. Sí, es que en el power pues se presta mucho a que pues no necesariamente tienes que ganar, pero puedes mejorar tu total, puedes meterle kilos siempre a la barra y mejorar tú mismo. Redes sociales, Marco. Redes sociales, bueno, en Instagram estoy como marcorivera.gap, en TikTok creo que es MRCoach o Mr. Coach, y pues ya. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y coméntenos a quién les gustaría que invitáramos al poderosísimo podcast. Muchísimas gracias, Marco.